Es un gusto para mí poder facilitar este espacio de diálogo con Wendy Cashpan y con Carolina Vázquez, que es un conversatorio sobre los principales retos de la inclusión para las personas con discapacidad en El Salvador. Vamos a presentar primero a Wendy Cashpan y luego a Carolina Vázquez. En primer lugar, en nombre de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo y de nuestros socios que nos acompañan en la Semana de Política Pública, darles una cordial bienvenida, una fraterna bienvenida, y es un gusto poder aprender de sus experiencias y de sus vivencias. La licenciada Wendy Cashpan es la directora ejecutiva de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. Es licenciada en Ciencias Jurídicas, graduada de la Universidad Panamericana de El Salvador. Es activista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y víctimas de la violencia armada en El Salvador. Es la autora y directora del proyecto Aguachapán Sin Barreras, siendo promotora del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y gestora de recursos que permitan la mejora de la calidad de vida de este colectivo. Wendy, me permito llamarla por su nombre, Wendy, licenciada Wendy, ha sido embajadora del proyecto Humanum Meta de El Salvador en el año 2019. Participó como representante de El Salvador en el programa del Instituto de Mujeres sobre Liderazgo y Discapacidad en Oregon de los Estados Unidos en el año 2020. En la cadena BBC News fue reconocida su labor enlistándola dentro de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo, siendo la primera mujer en la historia de El Salvador en recibir esta nominación, lo que puso el reconocimiento de su trabajo en el nivel internacional. Actualmente, Wendy se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador. Gracias, Wendy, por acompañarnos. Y tenemos a la licenciada Carolina Vázquez, que es la coordinadora de la línea de atención Tu Voz Tiene Poder, de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, AMUCES. La licenciada Carolina Vázquez funge como presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, es la coordinadora de la atención Tu Voz Tiene Poder, que da acompañamiento legal. También es directora general de la Alianza Nacional de Personas con Discapacidad. Ha formado parte de la Mesa Permanente de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Recientemente, en el año 2023, participó en un encuentro internacional para la prevención de desastres en América Latina, organizado por la ONU en Uruguay. Posee formación en áreas vinculadas de derechos de la mujer y derechos humanos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. La metodología que vamos a seguir es que a priori les hemos compartido unas preguntas generadoras a ambas panelistas. Vamos a empezar con Wendy en la primera pregunta, luego en la segunda pregunta vamos a alternar y vamos a iniciar con Carolina y así sucesivamente. Para iniciar este conversatorio, como les decía, tenemos unas preguntas generadoras y posteriormente vamos en función de la disponibilidad del tiempo, abrir un espacio de preguntas y respuestas para que podamos tener una interacción sobre las vivencias y toda la trayectoria y la praxis transformadora que tanto Wendy como Carolina han tenido en sus organizaciones. Así es que, para iniciar, Wendy, ¿cuál es el principal reto de inclusión que enfrentan los miembros de la Fundación Red de Sobrevivientes, personas con discapacidad? ¿Por qué incluye el nombre de la asociación el término de sobrevivientes? ¿Nos puede explicar? Tenemos aproximadamente unos 5 minutos. Y luego le dejaría después la pregunta a Carolina, que sería: ¿cuál es el principal reto de inclusión que enfrentan los miembros de la asociación Mujeres Ciegas de El Salvador, AMUCES? Empezamos con Wendy y luego con Carolina. Okay. Buenos días a todos y todas. De verdad, para mí es un gusto poder acompañarlos esta mañana. Me siento honrada y orgullosa de poder dar un aporte en este tema. Y pues quizá voy a iniciar con la historia de la Red de Sobrevivientes y por qué nosotros incluimos el tema de Red de Sobrevivientes.
Cuenta la leyenda de que antes de ser red de sobrevivientes y personas con discapacidad, nosotros fuimos filial de una organización estadounidense que era la Mind Survival Network, que trabajaba en aquellos entonces con sobrevivientes de la guerra como tal. Específicamente trabajaba con ellos y pues esa institución tuvo problemas financieros a nivel mundial y pues tuvo que salir del país, dejándole la oportunidad al equipo de trabajo de El Salvador para poder ser una organización salvadoreña. Es así como hace 15 años se tomó la decisión como red de sobrevivientes e hicieron un estudio, un ejercicio de incluir a más personas, porque en aquellos entonces trabajaban únicamente con sobrevivientes. Y pues decían que pasa con la población con discapacidad que no ha adquirido la discapacidad producto de la guerra. Entonces ahí es donde al momento de hacer la transición a una organización salvadoreña se toma a bien trabajar con todo tipo de población con discapacidad. Por eso la red se llama Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. Ahí la historia, en el tema de retos, quizá a manera bien personal lo voy a decir, el reto más grande que debemos ponerle atención hoy por hoy para mí, Wendy Cashpal, es hablar del tema de educación. A mi juicio es súper importante hablar y tener un contexto y lograr entender qué es la educación inclusiva como tal, porque no es solo de incluir, yo te dejo ir a la escuela o yo sí te voy a aceptar, pero no te voy a garantizar todo lo que la discapacidad o los ajustes que la discapacidad requiere. En ese sentido, de repente, a mí me gusta ser mediadora y es como, ok, la ley dice hay que ser inclusivos y te permito ahora que la persona con discapacidad, el niño con discapacidad, porque es su derecho, entre a la escuela. Pero ¿qué pasa con ese maestro que no tiene las habilidades y que no se le ha formado en el tema de inclusión? Entonces el maestro de repente, hablando con ellos, dice, mire, yo discrimino de una manera, no porque yo quiera, sino que porque yo no tengo la capacidad adquirida para poder atender a la persona con discapacidad como tal. En ese sentido, tenemos que poner atención a esa currícula, ¿verdad? A la academia de qué está haciendo para formar profesionales que tengan conocimiento para atender a la persona con discapacidad. Estamos formando en lengua de señas salvadoreña a nuestros maestros, estamos formando a nuestros maestros en el tema de abordaje a la persona con discapacidad para que al momento de que ellos se encuentren en esta situación sepan y pierdan el miedo a trabajar con la discapacidad. En ese sentido hay que pensar en los maestros, hay que pensar en una readecuación de este sistema de educación que no está hoy por hoy hablando del tema de inclusión para todos los profesionales, porque no es solo el maestro, es el abogado que va a atender a la persona con discapacidad, es el doctor que va a atender a la persona con discapacidad. Entonces hay que empezar a ponerle atención en ese rango de educación. También yo sueño honestamente en ver el tema de discapacidad e inclusión en la primera infancia, para que el niño hoy por hoy vaya normalizando la discapacidad y vaya entendiendo qué significa esto. Al final, a nosotros ya siendo profesionales se nos enseñan las normativas legales, términos correctos. Hay algunos profesionales que hoy por hoy ni siquiera manejan términos correctos, cuando eso se tuvo que haber enseñado desde el inicio. Y yo así se lo digo, sueño en estudios sociales, en primera infancia, ver el tema de inclusión y discapacidad como un tema importante que se debe colocar y que no cuesta nada al final, solo tomar la decisión de incorporarlo. También hay que hablar de la falta de accesibilidad como tal. Si bien vamos a tener el niño en la institución, ¿qué tan capacitado está en el tema de accesibilidad, en el tema de infraestructura? Más que todo en el tema de barreras arquitectónicas, pero también hay que hablar de esas accesibilidades de las comunicaciones como tal. ¿Cómo vamos a atender a la persona ciega? ¿Cómo vamos a atender a la persona sorda si no manejan lengua de señas? Entonces, hay que trabajar en esa línea también. Y pues, hay que también poner atención en el tema de los planes personalizados para las personas con discapacidad. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo, que hay maestros de atención
pero hace falta más, o sea, los maestros no dan abasto para poder trabajar en esa línea, entonces hay que poner atención desde esa línea porque aunque tengamos el mismo tipo de discapacidad, los grados son diferentes, entonces no podemos meter a toda la población con discapacidad en un solo canasto, digo yo, y sálvese quien pueda, ¿verdad? No debe de ser así. Debemos de crear una línea de esa atención personalizada en el tema de educación a la persona con discapacidad. Y también pues hay que crear estrategias que nos permitan llegar a la persona con discapacidad, porque estamos hablando del niño que llega ya a la institución, pero ¿qué pasa el niño que vive en la ruralidad, que no tiene, tiene tantas barreras y no puede llegar a la institución como tal? ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy para que sea la educación que llegue a la persona? Porque hay muchos niños que son usuarios de sillas de ruedas, y lo digo con nombre y apellido. Yo conozco a Lupita, que vive cerca del río, que no se lo puede cruzar porque es usuaria de sillas de ruedas, pero, o sea, ella es muy inteligente. Ella sabe leer y escribir porque su mamá le enseñó, no porque ella haya tenido acceso a la educación. Entonces, creo que hay que crear una estrategia que nos permita llegar a esta población, y hay que ser aquí sí soñar, porque se puede. Hay tantos profesionales en el tema de educación, hay tantas instituciones que podríamos buscar la manera de llegar a ello, porque es importante. Y pues el tema final en el tema de educación inclusiva es la sensibilización a todos los grados. Primero, a padres. Empoderar a nuestros padres de niños con discapacidad para que peleen por los derechos de sus hijos. Para que cuando le digan, mire, yo se lo acepto, pero si usted lo viene a cuidar, usted padre le dice, momento, mi hijo tiene derecho a la educación y yo tengo que aprender a pelear. Suena triste, pero tenemos que aprender a pelear por los derechos de nuestros hijos. Y pues hay que también sensibilizar y tratar de empoderar a los maestros, porque aquí todos somos víctimas de esa falta de conciencia que ha habido y ese deudo histórico que se tiene en el tema de discapacidad. Entonces hay que formar a nuestros maestros, hay que sensibilizarlos. También hay que sensibilizar a alumnos, porque esos niños van a convivir con ese niño con discapacidad. Entonces hay que empezar a normalizar la discapacidad al tema de alumnos, y también hay que sensibilizar a los tomadores de decisión. Ellos son fundamentales para que todas, yo digo, las ideas locas que se nos puedan ocurrir sean ejecutadas. Porque si no nos vamos a quedar con fuera bueno que hiciéramos, pero si nosotros logramos sensibilizar a los tomadores de decisiones, yo creo que podemos avanzar en el tema de inclusión. Y también a nuestra sociedad, ¿verdad? Parece mentira, pero nuestra sociedad no cree que esta deba de ser su lucha. El tema de discapacidad debe de ser una lucha de toda la sociedad. Porque yo siempre he dicho, la discapacidad es un espejo en el que nadie quiere verse, pero un día les puede pasar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sumando para esta lucha de inclusión y para lograr que nuestras juventudes o nuestros niños tengan acceso a la educación? Porque a mi juicio el tema de educación es importante, es porque yo creo firmemente que la educación es la herramienta más maravillosa de transformación social. Y nosotros necesitamos a nuestra población empoderada, a nuestra población educada para que luche a nuestro lado. Nada más. Muchas gracias, Wendy. Súper ejemplificante. Tengo un comentario a raíz de una experiencia personal, pero quizás le vamos a dar la palabra a Carolina y después comento. Adelante, Carolina. Bueno, buenos días a todos y todas. Como presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, agradecida con Fundahumos por organizar este evento durante toda la semana, súper interesante, pero sobre todo por incorporar la temática de discapacidad. En cuanto a los principales retos, barreras, ¿verdad? Que como mujeres con discapacidad visual, que en este caso la Asociación de Mujeres Ciegas, y creo que compartimos esa barrera, todas y todos los que tenemos una discapacidad, considero que principalmente tenemos que luchar, trabajar, articular esfuerzos por hacer un cambio de chip en nuestra sociedad.
porque si bien es cierto, tenemos una normativa internacional y nacional que respalda y busca garantizar el goce pleno de nuestros derechos como personas con discapacidad, y es una ley totalmente, o sea, tenemos una ley totalmente exigible, aparte respaldada por estándares internacionales como son las convenciones generadas desde la ONU, de las cuales nuestro país es suscriptor, y de la OEA. Tener esas normativas que nos permiten exigir son un avance, pero nos encontramos en la práctica con el chip todavía del enfoque asistencialista o el enfoque de caridad hacia las personas con discapacidad, cosa que tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque podemos decir, ok, perfecto, los niños tienen que ser inclusivos, o sea, tenemos que tener inclusión en la escuela, en el trabajo, tenemos que tener ser inclusivos en cuestión de salud, recreación, cultura, deportes, etc. Y todas las esferas sociales en las que las personas con discapacidad querramos participar. Sin embargo, el problema se da en que en la realidad, aunque por los avances que hemos tenido, hemos logrado de alguna manera generar inclusión, esa inclusión es más, yo le llamo una inclusión nominal, ¿verdad? Una inclusión más de documentos, más de papeles, que una inclusión real. ¿Por qué? Porque llevamos al niño, a la niña, al centro educativo y pues es el que canta el Día de la Madre. Y no digo que las personas con discapacidad, cualquiera que sea la discapacidad, no tengamos talentos artísticos, pero no es ese el objetivo. No es el objetivo de ver, ay, el niño en silla de ruedas es el que canta, la niña ciega es la que toca el piano, ay, wow, no. No se trata de sobredimensionar, porque tan pianista es Andrea Bocelli como Raúl Di Blasio. O sea, yo no encuentro sobredimensión en Andrea o Raúl. O sea, tenemos que empezar a aplicar el principio de igualdad con verdadera claridad y entender que somos iguales en dignidad y derechos, pero distintos en necesidades. En ese sentido, bueno, eso en el área educativa, ¿verdad? Entonces el niño con discapacidad va pasando porque es el que canta, porque hace el punto artístico, porque dice la oración a la bandera, y no porque logre desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias para desempeñarse más adelante en el ambiente laboral. Porque la maestra tiene otros 35 niños y no puede darle una atención personalizada, como Wendy decía, al niño que tiene discapacidad visual. Y entonces le dice, ay, quédate, Pedrito, yo después te explico. Pero se ganan los puntos a través de otras actividades extracurriculares que no deberían ser el parámetro para pasarlo de grado. Y nos vamos luego al área laboral. Las personas con discapacidad, las que, bueno, hablo de mi organización, de una organización de 30 a 35 mujeres, estamos hablando que a lo sumo el 5% tiene un empleo formal. Bueno, de hecho solo estoy hablando que dentro de nuestra organización solamente 3 mujeres tienen un empleo formal. Otras 3 estamos empleadas por la misma organización a través de fondos de cooperación internacional. Y todas las demás tienen que ver cómo resuelven sus necesidades económicas. ¿Por qué? Yo he participado de procesos de selección, participé en un proceso de selección, por ejemplo, en una institución bancaria. Pasé todas las pruebas psicológicas, todas las pruebas que tenía que realizar, y cuando llamo y le digo, mire, yo quería saber los resultados, y me dice la encargada de recursos humanos, lo que sucede es que no tengo computadoras para personas ciegas. Yo le digo, es que no existen, por eso no entiendo, porque no existen. Yo uso la computadora que usa Oscar, yo uso la computadora que usa Wendy, o sea, simplemente ¿qué hago con la computadora que todos utilizamos? Adaptarla. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, tenemos que dejar de ver la inclusión desde el enfoque médico-asistencialista, en el que somos vistos como pacientes o como personas con una enfermedad. Si bien es cierto, la discapacidad puede derivar de una enfermedad, pero no nos define como tal. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de chip para que todo lo que la normativa tiene contemplado
todo lo que la normativa busca garantizar se lleve a la práctica y podamos ser participantes activos y efectivos, como dice la Convención, de la construcción de la sociedad inclusiva, ¿verdad? Ser quienes aportemos técnicamente. Tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogos, tenemos maestros, abogados, tenemos una infinidad de profesionales que están técnicamente capacitados para acompañarles a todas y a todos en el proceso de generar una sociedad inclusiva. Y por último, creo que el principal reto también es que los tomadores de decisiones asuman el papel que les corresponde. El Estado tiene la obligación de garantizar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Es una obligación del Estado y se agradece a la cooperación internacional, se agradece al cuerpo diplomático, se agradece a las ONGs nacionales e internacionales que estamos apoyando este esfuerzo, pero necesitamos que el Estado tome el rol que le corresponde, que el ente rector asuma la responsabilidad que la Ley Especial de Inclusión le atribuye para que esto pueda caminar de una mejor manera. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias, Carolina. Definitivamente que uno de los retos que ustedes han hecho énfasis en la importancia del papel fundamental que juega la educación, ¿verdad? La educación inclusiva. Yo no quiero robarles tiempo porque tenemos 2 preguntas todavía, pero por ejemplo, yo soy hijo de una persona que sufrió una discapacidad producto de un accidente cerebrovascular y es bien interesante lo que usted planteaba, por ejemplo, la necesidad de educar y sensibilizar a los actores públicos, pero también a la sociedad en general, a la empresa privada. Por ejemplo, hace muchos años, por ejemplo, mi madre llegó al banco y le dijeron que personas ebrias no las atendían por su problema de desequilibrio a la hora de caminar y por el problema de lenguaje que le generó el accidente cerebrovascular. Entonces ella dice, tengo una mente y una capacidad intelectual afortunadamente que no se le afectó, pero atrapada en un cuerpo que la sociedad no permite que le generen oportunidades de empleo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir construyendo esa parte, y por lo cual me motiva muchísimo el trabajo que ustedes hacen? Eso nos da la pauta a la segunda pregunta, que sería, ¿qué hacen sus organizaciones para promover la inclusión? Empezamos con Carolina, brevemente Carolina, y luego con Wendy. Bueno, la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador tiene una iniciativa de economía solidaria en la cual mujeres masoterapistas, mujeres ciegas, altamente capacitadas, dan el servicio en nuestra clínica ubicada en la colonia Buenos Aires. Cuando me buscan después para darles flyers. Y son mujeres altamente capacitadas y como organización generamos ese espacio en el cual ellas puedan desempeñar su emprendimiento de brindar masaje en un espacio cómodo, seguro y accesible, porque eso es importante en el tema laboral. O sea, si vamos a generar una acción, que esa acción sea integral. O sea, yo no le puedo decir a una persona si miren, yo le voy a dar trabajo, pero la oficina está en un 10º piso y no tengo ascensor. O sea, porque o sea, yo puedo decir si le estoy dando trabajo, sí, pero no le estoy generando las condiciones necesarias. Entonces, como Asociación de Mujeres Ciegas tenemos una clínica accesible para que nuestras compañeras puedan dar su servicio y puedan generar, ¿verdad?, ingresos para ellas. También hemos a lo largo de 15, 16 años ejecutado diversos programas y proyectos en los que buscamos la formación de nuestras asociadas, formación en tecnología adaptada, formación en emprendimientos y medios de vida, masoterapia, derechos de la mujer, derechos humanos, y actualmente también contamos, el último proyecto ejecutado ha sido en función de prevención de violencia para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y mujeres con discapacidad de zonas rurales, a quienes hemos estado formando a lo largo de este año en temas de derechos humanos, mecanismos de denuncia, derechos sexuales y reproductivos. Y también tenemos nuestro programa de acceso a la justicia llamado Tu Voz Tiene Poder, el cual coordino en este momento,
en el que se da asesoría legal, acompañamiento, derivación de casos y representación legal para mujeres con discapacidad en situación de violencia. Dentro de las posibilidades que nuestra organización tiene, aunque no es grande el número, porque decía somos 30-35 mujeres, pero estamos llenas, toditas estamos llenas de esa esperanza que mencionaba Wendy, y creemos que podemos aportar a construir una sociedad cada vez más justa, cada vez más inclusiva, cada vez más igualitaria, y pues eso es parte de la labor que hemos estado realizando a lo largo de 15 años. Bueno, quisiera tener más de 5 minutos para poder hacerles los pincelazos de lo que nosotros hacemos como Red de Sobrevivientes. Nosotros como Red trabajamos con 3 programas fundamentales. Nuestro primer programa se basa en el apoyo entre iguales, y eso constituye, como la palabra lo dice, personas con discapacidad apoyando a personas con discapacidad. Esto lo logramos porque el 100% de nuestros promotores son personas con discapacidad, lo que nos garantiza que el primer encuentro que tengamos con la persona con discapacidad va a ser entre iguales. Y pues nuestra metodología funciona en enseñar cosas bien básicas pero que salvan vidas, es decir, el uso correcto de un pamper que nadie se ha tomado el tiempo de enseñarle, el uso correcto de una sonda urinaria, el uso correcto de su vendaje para utilizar la órtesis, la prótesis, entender y decirle de que cómo vivir ese proceso de duelo, dolores fantasmas, que son cosas que no únicamente nosotros entre iguales entendemos. Entonces apoyamos en esa línea, en esa metodología, pero también nosotros tenemos una unidad de orientación psicológica, en donde trabajamos en diferentes líneas. Ahí trabajamos primero de forma personalizada a la persona con discapacidad como tal, para que entienda qué es la discapacidad, para que lo vea desde el enfoque de derechos humanos, para que sepa cómo vivir esos procesos de duelo que cada quien lo enfrenta de diferente manera. Entonces, nosotros le damos ese acompañamiento psicológico a nivel personal, pero también lo trabajamos a nivel familiar. Es decir, nos enfocamos en la familia para que la familia entienda también qué es la discapacidad y que todos juntos puedan sobrellevar esta nueva realidad. Entonces, no se les acabó el mundo, es algo con lo que hay que aprender a vivir, pero vas a recibir el acompañamiento. También nosotros en nuestra unidad de orientación psicológica hacemos intervenciones de carácter grupal. Es decir, vamos a las comunidades, en donde hacemos esas intervenciones psicológicas para que todos, o sea, personas con discapacidad, familia y el grupo social en donde ellos se encuentran, puedan entender y normalizar la discapacidad para que podamos entenderla y salir adelante y desarrollarnos socialmente mucho más rápido. Gestiones de ayudas técnicas, muletas, andaderas, para que la persona con discapacidad pueda tener acceso a su ayuda técnica, idónea por supuesto, ¿verdad? No es la silla hospitalaria para alguien activo y así sucesivamente. Entonces nosotros buscamos esa gestión para que la persona tenga su silla de ruedas o su ayuda técnica idónea a la persona. No nos quedamos únicamente ahí, sino que le enseñamos a utilizarla. Eso lo hacemos mediante nuestros campamentos de vida independiente, donde les enseñamos esa filosofía de vida independiente. Muy bien, adquiriste una discapacidad, pero tenés que aprender a vivir con ella, tenés que aprender a trasladarte porque tu mamá no te va a tener que cargar toda la vida, tenés que ser independiente, tenés que aprender ciertas cosas, y en esos campamentos nosotros les enseñamos esa filosofía de que sí tenés discapacidad, pero debes de aprender a cocinar, a planchar, a lavar, porque la vida sigue, pues. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos apoyo entre iguales, pero nuestra segunda línea es empoderamiento económico. Aquí nosotros tenemos una unidad de inclusión laboral en donde lo trabajamos de diferentes directrices. Primero, a la persona con discapacidad para ayudarle a hacer cosas básicas como un buen currículum, cómo presentarse a una entrevista. Tenemos una base de datos y servimos de intermediadores con la empresa privada. Y con la empresa privada nosotros trabajamos, tenemos excelentes relaciones con algunas, en donde les hacemos esa vinculación, pero también los acompañamos para que ellos entiendan cómo ajustar un puesto a la persona con discapacidad, porque la persona no se debe de ajustar al espacio, sino que la empresa se debe ajustar debe de hacer los ajustes razonables acorde a la empresa, a la persona, perdón. Y pues lo trabajamos también en el seguimiento de ya se contrató, cómo está, en qué estamos fallando y cómo ayudamos.
Y también damos procesos de sensibilización al recurso humano que ya está dentro de la empresa para poder garantizar de que esta persona pues se mantenga en ese empleo. También conscientes de que no podemos colocar a todo el mundo en el tema de inclusión laboral porque hay varios retos en este tema, nosotros otorgamos capital semilla, es decir, vemos si tiene un pequeño negocio, le apoyamos para que pueda de una u otra manera su tiendita crecer, su oportunidad económica que vaya creciendo y no únicamente dar el capital semilla, sino que darle procesos formativos y acompañamiento para que ella entienda temas básicos como costeo, cómo reinvertir, para que su emprendimiento pues vaya evolucionando y disminuir los riesgos de que fracase, ¿verdad? Y pues también tenemos nuestra línea de derechos humanos en donde trabajamos escuelas de liderazgo con personas con discapacidad, con juventudes. Mencionar que nosotros trabajamos con ejes transversales como lo son género, medio ambiente, prevención de la violencia y también trabajamos bajo la línea de interseccionalidad. Para nosotros todo es importante porque en el tema interseccional hay mujeres de algunas comunidades indígenas que tienen discapacidad. Hay personas de la comunidad LGTBI que tienen discapacidad y nosotros debemos de aprender a trabajar con ellos. Entonces, trabajamos durante estos ejes y pues tenemos las escuelas de liderazgo que le mencionan para juventudes con y sin discapacidad. Estamos trabajando también en recuperación de espacios, en territorio, en procesos formativos. Tenemos un taller de reparación y mantenimiento de sillas de ruedas que está completamente equipado, accesible para personas con discapacidad y estamos ahí dando procesos formativos especializados a personas con discapacidad. Estamos formando en el tema de tapicería, en el tema de pintura, en el tema de soldadura, obra de banco, para que las personas tengan estos procesos formativos que al final para los jóvenes sin discapacidad cuesta tenerlos especializados. Ahora imagínense, para la persona con discapacidad o nuestra juventud, eso es complicado, pero nosotros lo tenemos hoy por hoy, ya tenemos la capacidad instalada para seguir formando a jóvenes y pues nos proyectamos a hacer una fábrica para poder hacer ayudas técnicas idóneas a la persona con discapacidad. Hasta ahí estoy. Muchas gracias, Carolina y Wendy. O sea, es súper ilustrativo, súper ejemplificante las acciones que ustedes están emprendiendo. Y la última pregunta está orientada fundamentalmente en términos, si nos vamos a la escala de las políticas públicas, es decir, ¿qué políticas públicas desde su perspectiva podrían potenciar el desarrollo, potenciar de mayor manera el desarrollo de las capacidades y reducir las brechas y las dificultades que enfrentan las poblaciones con discapacidades? O sea, ¿qué ventanas de oportunidad ven ustedes o qué alternativas de políticas públicas visualizan ustedes que actualmente hay asignaturas pendientes? Bueno, yo creo que es necesario primero que el tema discapacidad esté como agenda prioritaria para que generemos políticas coherentes, eficientes, inclusivas y para ello, porque no podemos generar una política de inclusión o una política nacional sin tener estadísticos. Necesitamos urgentemente el censo y como decían al principio de esta jornada, todos estamos a la expectativa, ¿verdad?, de este censo que se vaya a realizar, esperando que se haga de manera que se puedan reflejar datos con enfoque de interseccionalidad. Porque solo visibilizando a la población que tenemos vamos a poder generar las políticas públicas necesarias y eficientes. Necesitamos tener un mapeo acerca de dónde se encuentran las personas con discapacidad y en qué condiciones. Saber dónde están las personas con discapacidad va a permitir que la política pública sepa dónde ubicar o dónde llevar el mayor recurso.
¿verdad? O sea, no siempre pensar que vamos a territorializar San Salvador, Santa Ana y San Miguel, porque puede ser que en Cabañas haya una mayor cantidad, pero para eso necesitamos el estadístico como un enfoque interseccional. Es necesario que se desarrolle la política nacional de inclusión, como se describe en la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad. ¿Para qué? Para que esta política nacional de inclusión genere directrices claras de las acciones que se vayan a realizar. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha tenido iniciativas respecto a la inclusión de personas con discapacidad en el ambiente laboral. Pero si tuviésemos una política nacional de inclusión, el Ministerio de Trabajo tendría los enfoques claros, tendría las directrices, tendría los insumos necesarios para que sus acciones como Ministerio de Trabajo sean eficientes. Tenemos que tener claro quién es una persona con discapacidad, a quién le vamos a llamar persona con discapacidad, porque no es lo mismo tener una enfermedad crónica que tener una condición de discapacidad. O sea, no son sinónimos. Entonces, teniendo una política nacional de inclusión clara, que desde arriba desborde hacia todas las entidades públicas y privadas, orientando eficientemente con un enfoque de derechos humanos respecto a lo que hay que hacer, eso va a ir eliminando barreras, porque yo lo decía en un foro el día martes. Típicamente escuchamos por error involuntario, por desconocimiento, que de pronto dicen los discapacitados, ¿verdad? No sé cuántos hemos escuchado ese término. Y alguien me decía, pero es que es lo mismo, discapacitados o personas con discapacidad. Digo, no es lo mismo. Porque cuando decimos los discapacitados, está cayendo sobre la persona la discapacidad. Y tenemos que tener claro que la discapacidad no está en la persona, sino en la discapacidad es el resultado de la interacción con un entorno en el cual encontramos barreras. Mi condición es ser una mujer ciega, ¿sí? Y por lo tanto una persona con discapacidad, ¿por qué? Porque salgo de mi casa todos los días a tomar el transporte colectivo, un transporte que no es inclusivo, a encontrarme aceras llenas de carretones, de puestos, y eso no me permite tener una movilidad segura y autónoma. Igual les pasa a los compañeros en silla de ruedas, de pronto quieren trasladarse y tienen que pagar Uber quienes pueden hacerlo. Entonces, una política nacional de inclusión es necesaria, pero considerando primero lo que dice la Ley Especial de Inclusión vigente, la Ley Especial de Inclusión que salió del esfuerzo de las organizaciones de sociedad civil, y tomando en cuenta los estándares internacionales. Todos estos estudios que ha realizado el Banco Mundial, todos los estudios que ha realizado UNFPA, todos los estudios que han realizado diferentes entidades internacionales, vienen a sumar, vienen a sustentar lo que una política nacional para personas con discapacidad venga a querer implementar. Y eso va a reducir diferentes barreras en todas las esferas sociales. Yo quizás voy a hacer un resumen así de todo lo que dijiste. Primero, entender y creernos, porque nosotros ya tenemos una ley, o sea, el reconocimiento de nuestros derechos ya está. Ahorita hay un proceso, una propuesta de reforma, pero eso no significa que los derechos vayan a desaparecer, siguen estando, ahí están. Entonces, ya logramos el reconocimiento de nuestros derechos. Ahora, el procedimiento, ya Carolina lo mencionaba, hace falta una política nacional que nos dé este reglamento, que nos diga qué, cómo, cuándo, por qué y qué directriz vamos a seguir. Ejemplo, hablan de carnetización, ok, ¿cómo se va a carnetizar? ¿Cuáles van a ser los sistemas de medición? Esto y lo otro. Todo eso, nosotros hoy por hoy necesitamos procedimientos. También hay que hablar de algo bien importante, recursos. La ley es linda, maravillosa, pero no va a dejar de ser ley. Letra linda, pero muerta al final. O sea, es letra muerta. Si ustedes no le dan cumplimiento, si nosotros no le damos cumplimiento a la Ley Especial de Inclusión, no va a dejar de ser hermosa, maravillosa, pero sin cumplimiento. Así que es letra muerta para mí.
Necesitamos aquí trabajar en el tema de la voluntad política, a los tomadores de decisiones, a los que están en cabeza hoy por hoy en las instituciones, para que, como ya se mencionó, el tema de recursos es, sí, la ley dice eso, pero ¿cuánto tienen recursos para ejecutar? Entonces ahí sí vamos a lograr operativizar la ley y sí vamos a lograr el cumplimiento de los derechos, ir avanzando en ese sentido. Y también que es importante el tema de sensibilización. Pueden tener normativas legales, procedimientos y pueden tener recursos, pero si no hay voluntad y no hay sensibilización, no vamos a avanzar en este tema. Así que esos son los 4 puntos para mí medulares en el tema de normativa legal como tal, sin decir de que El Salvador, la verdad, tiene una ley que deberían de explotar. Yo quizás me voy a meter el lío con lo que voy a decir, pero yo le tengo tremendos celos a la ley Nacer con Cariño, porque fue una ley que se hizo porque había voluntad política, que se hizo rápido, que no tuvo tanta lucha de 5 o 6 años para poder aprobarla. Se aprobó, se creó una estrategia maravillosa de formación en línea y se ve todo ese aparataje que está, y ahí ustedes pueden ver la voluntad política que existe para el cumplimiento de esa ley. Yo quisiera que alguien tomador de decisión se empoderara y se acuerpara y dijera, esta ley yo me la voy a apropiar y voy a buscar el cumplimiento de ella. Fuera lo más maravilloso que puede existir y es algo que puede pasar, pero hay que trabajar en este tema de sensibilización. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a Wendy Cashpal y a Carolina Vázquez, así como la participación tan activa que hemos tenido de ustedes. Creemos que hay muchos elementos que han planteado particularmente que dan pie a diferentes opciones de política pública, por ejemplo, la importancia de que haya una agenda nacional prioritaria de discapacidad, que sea transversal y transeccional. Es fundamental la evidencia, la evidencia demográfica por hogares, pero también territorializada. La importancia también de que la voluntad política no solo se quede a nivel discursivo, sino que se traduzca en presupuestos y en atribuciones hacia las diferentes instituciones y una nueva manera de pensar el Estado en términos de articular diferentes instancias del sector público. Así es que les agradecemos mucho por participar tan activamente en este conversatorio.